Sean bienvenidos, amigos y amigas, a una emisión especial de mi programa Geopolítica Siglo XXI por YouTube, por Rosecapa 2025, donde pueden ver este video, o también por Odyssey, ahí en Análisis Global, y otras redes, otras aplicaciones que van a aparecer en pantalla. Y hablo de un programa especial porque este sábado 3 de enero de este año 2026, en la madrugada de este día, fuerzas estadounidenses atacaron principalmente la ciudad de Caracas con blancos civiles y militares para proceder al secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores. Y ante esos gravísimos acontecimientos no podemos callar, pues hoy es Venezuela, mañana puede ser Colombia, que ya ha sido amenazada, Cuba, que ha sido amenazada, México, que también ha sido amenazada en forma grotesca por parte de su vecino del norte, Nicaragua, Irán o cualquiera de nuestros países que se le ocurra a Estados Unidos, a este autoproclamado amo del mundo. Ataque a Venezuela, hablo, violando todo lo que haya que violar en materia internacional, aunque a estas alturas ya resulta una perogrullada hablar que Estados Unidos viola el derecho internacional. De verdad resulta ya, y diría yo, cansador estar hablando que Estados Unidos viola la Carta de las Naciones Unidas, a la organización a la cual no reconoce, que simplemente se pasa por el aro cualquier protección, apoyo o respeto a organismos internacionales. Y digo que resulta una perogrullada hablar de violación cuando el amigo íntimo del suicidado Jeffrey Epstein, este mandatario que funge de administrador de Estados Unidos, simplemente lleva a cabo acciones como de las que hemos sido testigos este 3 de enero. La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, anunció que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron imputados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York. Es decir, se secuestra al presidente de un país soberano, se le traslada a otro país para juzgarlo en un tribunal que no tiene jurisdicción alguna con respecto a ciudadanos de otros países. Y los cargos son múltiples de esta señora Bondi, que suele actuar más como calcetinera de Trump que alguien que ocupa uno de los cargos más importantes de Estados Unidos. Esta señora Bondi señaló que Nicolás Maduro enfrenta graves acusaciones por conspiración narcoterrorista, acusación establecida por Donald Trump y simplemente tomada por los medios occidentales sin ningún sentido crítico o de análisis. La señora Bondi sigue diciendo que Nicolás Maduro enfrenta graves acusaciones por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento con fines hostiles contra el país norteamericano. El país más criminal de los últimos tiempos, como es Estados Unidos, efectivamente dirigido por un procesado por delitos de acoso sexual, intentos golpistas en su país y obstrucción a la justicia, como es Donald Trump, nos quiere enseñar qué es democracia, cómo se deben plantear las relaciones internacionales, y nos exige la manera de doblar las rodillas cuando su dedo apunta sobre su próximo objetivo. Un Estados Unidos amenazado por ametralladoras y otros dispositivos destructivos, a utilizarse con fines hostiles contra el pobre Estados Unidos. Y en ese plano, amigos y amigas, a mi entender no existe nada más despreciable que un traidor. Dante Alighieri ubica a los traidores en el último círculo del infierno, ya que considera la traición como el peor pecado de todos. Hay que leer a Dante Alighieri, ¿no? Traición es una palabra que viene del latín traditor, que significa el que entrega. Y en ese plano es un traidor el que hipoteca la confianza de la sociedad
a intereses ajenos. Marco Junio Brutus, Judas Iscariote, la Malinche, Karel Kurda, por ejemplo, son algunos nombres que se vienen a la memoria de un amplio espectro de traidores y traidoras, porque no tiene sexo, no tiene género, no tiene raza, no tiene nacionalidad cuando hablamos de traidores y traidoras. Puede ser un civil corrupto que roba los bienes del Estado, que se apropia de industrias de bien social, que privatiza en función de los intereses de un grupo de mercaderes, por ejemplo. Un corrupto que traiciona es un empresario que se colude, un empleado público que viola las normas básicas de la convivencia y las leyes que nos regulan. Un traidor es un militar, por ejemplo, un policía que viola no solo sus convicciones, sino también el juramento dado en función de la labor que cumple. Un seguidor del malinchismo es aquel que en base a su uniforme y el poder entregado viola la Constitución y detiene, tortura, asesina y hasta hace desaparecer a sus compatriotas. Y que también participa en acciones destinadas a traicionar a su país con potencias extranjeras. Como él también es un tío Tom, alguien que delata o un conspirador que entrega a sus colegas en función de intereses particulares, o la protección personal, o el quiebre de la institucionalidad de un país bajo los intereses de potencias extranjeras. Un renegado que va en contra de los principios e intereses jurados en beneficio social, que engaña a su grupo humano y a su país. Un traidor es aquel que hace llamados para invadir su país, pero habla de patria y sale a las calles de alguna ciudad extranjera a vitorear al que mancilla su suelo, porque habla de patria, pero la vende, la mancilla. Yanaconas, Tiostón, Malinche, son todos aquellos que vociferan para que Venezuela sea invadido por Estados Unidos, que se ocupe la fuerza militar del Estado más belicista del mundo, el que más guerras ha provocado, más muertes en su historia, el que ha generado más golpes de Estado, desestabilizaciones e invasiones desde el momento mismo de su nacimiento. Despreciable y traidor es todo aquel venezolano que hoy, así como en días pasados y meses pasados, impulsa campañas mediáticas, que hace giras internacionales, que se reúne con aquellos que desean llevar a cabo un baño de sangre en su propia patria. Traidor y traidoras es aquel grupo de venezolanos, hombres y mujeres, que se envuelven en el trapo sucio de una bandera que bombardea su propio país y la ciudad donde muchos de estos yanaconas y malinches tienen familiares, pero que explotan de júbilo frente a la bota sucia que los ultraja. Y todo esto bajo el argumento de la defensa de la democracia, los derechos humanos, el salvar la patria. ¡Vengan, Marines, a salvar la patria!, gritan eufóricos los yanaconas. Falacias que esconden el interés mayor de la supuesta mayor democracia del mundo, interesada en difundir su modelo de democracia indirecta como discurso, pero que no puede esconder su verdadero propósito, apropiarse de las riquezas energéticas y minerales de Venezuela. Ese es todo el fondo del asunto. No me hable de defensa de la democracia, de construir una Venezuela distinta, de respetar a los venezolanos, cuando no respeta a los inmigrantes venezolanos en su propio país y los expulsa y los manda a El Salvador, por ejemplo, como vulgares prisioneros. Por eso que no vengan con cuentos de crear una Venezuela distinta, cuando jamás ha sido así en ningún país invadido, atacado, desestabilizado por las hordas gringas. Irak, Afganistán, Siria, Libia, Serbia, Líbano, Yemen, Nigeria hace pocos días, y jamás lo va a hacer teniendo en el blanco a Colombia, Cuba, Nicaragua, Irán y hasta México y Brasil, todos ellos sujetos a amenazas virulentas e inaceptables que exigen fortalecer a estos países en múltiples áreas para enfrentar al agresor. Hay que unirse frente al agresor y hay que armarse frente al agresor. Generar una política multilateral definitiva que impulse el camino de la autodefensa. Estados Unidos quiere el petróleo venezolano, hacer negocios multimillonarios por parte del complejo y al mismo tiempo grupo de presión energético en Estados Unidos, que necesita como el aire
más y más petróleo, y qué mejor que las mayores reservas de hidrocarburos allí en Venezuela, tiro de cañón, más cerca que en Asia Occidental, más cerca que en cualquier parte del mundo. Y qué mejor si tienes puntas de lanza en la propia Venezuela y en países periféricos que claman por intervenir a su país. Ese es el objetivo, y para eso sirve toda campaña mediática. El lanzamiento de misiles sobre supuestas narcolanchas, al catalogar a un país como narcoestado, o hablar de un cartel de los soles cuando las propias organizaciones internacionales desmienten ese tipo de argumentación y de creaciones absolutamente falsarias. Existe un personaje, el señor Pino Arlaqui, vicesecretario general de las Naciones Unidas, director ejecutivo de lo que se llama el Programa Antidroga y el Delito de la ONU, que ha sido incluso estos informes publicados en diarios opositores a Nicolás Maduro como el Universal, que desmienten las historias de Washington, como lo hace el The New York Times en los propios Estados Unidos. El señor Arlaqui afirma que durante su mandato al frente del máximo organismo mundial antidrogas, nunca tuvo necesidad de visitar Caracas. Nunca. Pues la cooperación del gobierno bolivariano en esta materia era, comillas, ejemplar, solo comparable al impecable historial de Cuba, que también es acusado de narcoterrorismo. Pero saben, amigos y amigas, da exactamente lo mismo, pues los medios hegemónicos en materia de desinformación repiten hasta el hartazgo que el gobierno de Nicolás Maduro dirigía un narcoestado. Y aquí en Chile lo vivimos diariamente en canales mediocres, periodistas mediocres, analistas mediocres, que saben muy bien que si son capaces de escarbar un poquito o tener la decencia de analizar y dar a conocer este tipo de información, no repetirían como papagayos las narcolanchas, el narcoestado, el cartel de los soles. Como decía un viejo amigo, y permítanme usar la palabra, un periodismo de mierda. El Informe Mundial sobre Drogas 2025 apenas mencionó a Venezuela, confirmando que el país carece de cultivos ilícitos, mientras que Colombia produce más del 70% de la cocaína global y Ecuador se ha convertido en un corredor central hacia Europa, por ejemplo. Entonces, ojo con el gobierno colombiano, porque el desarrollo y la producción de drogas se hizo bajo los gobiernos del uribismo, principalmente. Álvaro Uribe, José Manuel Santos, Iván Duque. Y lo que ha hecho Petro es combatir precisamente esa producción. Pero claro, en la narrativa de Estados Unidos, el narcoestado colombiano, y puede ser el próximo, ¿no? Las amenazas ya están dadas. Pero Ecuador, silencio absoluto, porque Daniel Noboa es amigo del gobierno de Donald Trump. Y cuando hablamos del mito del cartel de los soles, promovido por Donald Trump, repetido por medios y voceros locales en la región, que no tiene ningún sustento en ningún informe de la ONU, de ninguna agencia europea, ni de organismos policiales internacionales. Es un invento y sin embargo se ha instalado como una verdad indiscutible. Según Arlaqui, el funcionario de la ONU, esto no es más que propaganda para justificar sanciones, bloqueos y la presión sobre un país sentado sobre una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Ese es el fondo. Se solía decir años atrás, es el petróleo, estúpido, no son las democracias, no son la defensa de los derechos humanos, es el petróleo. Por eso se establecen presiones internacionales, chantajes y amenazas contra aquellos países que no están dispuestos a avalar la diplomacia en las cañoneras. Un objetivo más pedestre que supuestamente defender a esos venezolanos que habitan Venezuela, al mismo tiempo que se expulsa a aquellos inmigrantes que viven en esa democracia estadounidense, que los llevan a cárceles salvadoreñas. Un país, autoridades que desprecian a todo aquel que huele a latino, a árabe, a africano. Por eso los traidores pululan.
Traidor es el que saluda el lanzamiento de misiles en aguas internacionales contra lo que Washington llama narcolanchas y que remata a los sobrevivientes allí en el agua con más misiles. Crímenes de lesa humanidad. Traidor es el que sale con banderas de su país, al mismo tiempo que mancillan cuando saludan el bombardeo de sus ciudades. Traidor es aquel que saluda a Donald Trump como una especie de libertador y lo ha vestido incluso con ropajes de Simón Bolívar con total desprecio a la historia. Traidor es aquel que saluda con alborozo que se le otorgue un premio Nobel absolutamente desvalorizado a una golpista, una corrupta incitadora para que se invada su propio país como es María Machado. Hoy viviendo un orgasmo político convencida que será puesta allí en Palacio Miraflores por sus patrones gringos. Traidor es quien conspira para que el conspirador crónico invada el país para satisfacer los objetivos del lobby petrolero, de los grupos de presión energéticos, del complejo militar industrial y el sector más criminal de un país en esencia patibulario, ¿no? Como es Estados Unidos. Traidor es quien es capaz, a estas alturas, casi con absoluto desprecio contra este tipo de personajes, de aquellos que son capaces de aceptar la muerte de miles de sus compatriotas para satisfacer los deseos de los enemigos del país. Traidor, y lo repito, es quien celebra alborozado que se bloquea el país, se roben sus activos financieros, se impida la venta de su petróleo, se roben sus empresas en territorio estadounidense y haga multimillonarios a aquellos que se presentan como defensores de Venezuela. Juan Guaidó, por ejemplo, Leopoldo López, María Machado, Edmundo González, que viven plácidamente con el robo de cientos de millones de dólares. Que esos venezolanos que salen a la calle con sus banderitas les pregunten a esos dirigentes sobre sus mansiones, sobre los cientos de millones de dólares que están depositados en bancos extranjeros, en islas ahí del Caribe. Traidor, amigos y amigas, es todo aquel que es capaz de vender hasta su madre en pos de darle satisfacción a los anhelos hegemónicos del amo del norte. Traidores, malinches, yanaconas, tíos Tom, ¿no? Existen en todas partes. Pero en el caso de Venezuela, la ignominia de hablar de patria de aquellos que justamente la quieren ver invadida. Y eso sobrepasa cualquier límite moral. Y aquí en Chile, ver a esos inmigrantes salir con banderas de su patria en algunos barrios de Santiago, donde no faltaron oraciones al Altísimo, pero también las banderas de las estrellas, las barras y las estrellas, a la cual seguramente quieren incorporar a Venezuela. Todo eso generó en mí un profundo desprecio por este tipo de supuestos patriotas. No les tengo ningún respeto, ninguna consideración. Y no les tengo consideración porque avalan el ataque a su país por parte de un Estados Unidos que vive de la guerra, vive de la desestabilización, vive de esto porque es parte de su dinámica económica. El país más endeudado del mundo necesita catalizar su economía a través de las guerras, las invasiones. Hay que vender más misiles, más aviones, más barcos, generar un caos mundial, obligar a los europeos a pasar del 2% al 5% del Producto Interno Bruto para comprar armas estadounidenses. Claro, que los europeos aumenten el PIB, pero no para su desarrollo, sino para desarrollar Estados Unidos. Y para ello la venta a los ilusos que lleva a cabo con sus planes imperiales este Estados Unidos, que no lo guía la democracia, ¿no? Todo aquello es simplemente una muestra más del tipo de estafador que tenemos como potencia hegemónica y arrogante. El himno venezolano dice gloria al bravo pueblo, pero aquel que defiende su país, no aquel que lo entrega a su enemigo. Un gran abrazo.